Bueno, mira, este año nos parecía que el Roadshow siempre tiene algún tema en particular y nos parecía que la cuestión de valores tiene más relevancia de la que puede parecer en primera instancia. Europa enfrenta una serie de crisis en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y creo que todas ellas, y creemos, mejor dicho, desde el Austrian Center creemos que todas ellas se relacionan con cuestiones que tienen que ver con los valores. Por ejemplo, el tema inmigratorio en muchos sentidos se relaciona con los temas de valores. ¿Tienen las sociedades europeas alguna identidad que tienen que defender? Por otro lado, ¿cómo integramos a los inmigrantes? Porque desgraciadamente en muchos países los inmigrantes carecen de la primera y principal oportunidad para integrarse, que es el tema del mercado de trabajo. Están ajenos a ese mercado de trabajo, no pueden ingresar. El estado de bienestar los vuelve seres subsidiados, pero no parte de la sociedad. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nos parece que están enraizadas en cuestiones más profundas que tienen que ver con los valores. Si hay tal cosa como valores europeos, cuáles son, si esos valores están en crisis. Y nos parecía que abrir la discusión sobre ese tema, además de tocar los temas que normalmente tocamos en el Free Market Roadshow, nos parecía que podía agregar mucho valor y podía agregar muchas voces distintas y podía incluso incrementar y traer gente nueva que quizás no está tan interesada en lo que tradicionalmente discutimos, pero sí una discusión como esta podía llegar a interesarles. A ver, Argentina y la mayor parte de los países sudamericanos y latinoamericanos son un poco descendientes de Europa, sobre todo de España. Entonces, en términos de cultura general, en términos religiosos incluso, con los países latinos de España, digamos, hay más coincidencias que diferencias. A mí lo que me llama la atención, y es algo para seguir de cerca, es que me da la sensación que los países latinoamericanos, los países sudamericanos, mejor dicho, están abandonando todo lo que tiene que ver con los cantos de sirena del populismo. Yo creo que Argentina, de hecho, está abandonando el populismo. Creo que el partido peronista, que es la encarnación del populismo en Argentina y el principal responsable de que Argentina haya tenido 7 décadas de populismo, está próximo a desaparecer. Y es muy llamativo que desgraciadamente en Europa el populismo está viniendo. O sea, en el siglo XX, digamos, Europa lamentablemente ha sido la exportadora de malas ideas políticas como el nazismo, el comunismo, y hoy está recibiendo malas ideas políticas del resto del mundo, sobre todo de Latinoamérica. O sea, parece que el populismo se está mudando de Latinoamérica a Europa. Hay gobiernos, no solo hay partidos como Podemos, que son tan importantes como en España, sino que hay gobernantes populistas en muchos países europeos. Y de hecho, todas las socialdemocracias en Europa parece que van en camino de ser reemplazadas por partidos populistas de izquierda. Entonces, esa creo que es una diferencia que de ser así, este diagnóstico que presentamos, de ser así, va a crear una brecha muy interesante que era la opuesta hasta hace una década o algo así de tiempo. A ver, esta pregunta es muy compleja y probablemente yo puedo simplemente presentar alguna que otra idea, pero no llegar a responderla. Creo que claramente con personas que vienen de culturas que son muy diferentes a la cultura europea, sí, a ver, va a haber una diferencia de valores muy grande. Los inmigrantes son portadores de valores. Alberdi, el padre de la Constitución argentina, e ideólogo de lo que fue nuestra primera Constitución y la época dorada de Argentina,
Él tenía muy claro que los inmigrantes eran portadores de valores y que él por eso hacía tanto hincapié en la inmigración europea, y sobre todo él quería inmigración europea del norte de Europa para Argentina, porque creía que eran los pueblos, los ingleses, digamos, eran los que valores más relacionados con la economía abierta y con el libre comercio tenían. Entonces eso creo que es un punto insoslayable. Después también está otro problema, que es definir exactamente qué es un refugiado, quién es un refugiado, cómo ayudar a ese refugiado, porque quizás sería no solo más barato, sino también menos disruptivo para la vida de los refugiados, ayudarlos en una zona geográfica más cercana a sus lugares de orígenes que traerlos, no sé, a Berlín. Y la tercer pata de esta discusión es también el mercado laboral europeo, que es tan rígido y tan complicado de entrar. Si cualquier inmigrante que desee adaptarse a una nueva sociedad necesita sí o sí trabajar, convertirse en una persona productiva, en un miembro productivo de esa sociedad. Si no pueden ingresar al mercado de trabajo, va a ser muy difícil. Y relacionado con esto también está que Europa está constituida en su mayoría por sociedades muy desarrolladas, por sociedades muy sofisticadas, y el nivel de conocimiento y de preparación que requiere la gente para ingresar al mercado laboral europeo va acorde con ese nivel de desarrollo. Entonces quizás ahí también tenemos otra barrera muy grande. Cuando viene gente que es hasta iletrada en sus propios idiomas, eso también desgraciadamente hay que tenerlo en cuenta. Entonces me parece que esas cuestiones son como mínimo un prolegómeno para empezar a tratar el tema de la inmigración masiva en Europa. Bueno, ese es un punto interesante también. Creo que me parece que para empezar la discusión sería, lo primero es tratar de quitar las etiquetas, o sea, de conservador, liberal, progresista o lo que sea. El punto es, para que una sociedad sea libre y se mantenga libre, no necesita únicamente leyes que la hagan libre. O sea, Alberdi también decía, el padre de la Constitución argentina decía, los ingleses tienen leyes orientadas hacia la libertad. Alberti escribía en el siglo XIX. Él decía, los ingleses tienen leyes orientadas hacia la libertad porque ellos se consideran a sí mismos sujetos libres. Entonces tienen un ordenamiento legal que les garantiza esa precondición. Pero con leyes solamente no vamos a volver libre a una sociedad. Podemos tener la mejor constitución, podemos copiar la Constitución de Estados Unidos, por decir un ejemplo, y aplicarla, no sé, en el conurbano bonaerense, y eso no va a traer la libertad absoluta inmediatamente. Hay cuestiones que tienen que ver con los valores que sostienen los habitantes de cada una de esas sociedades. Y creo que necesariamente tiene que haber personas que valoren ciertas cuestiones como para que la libertad surja y se mantenga. Entonces esa me parece que es una cuestión, e incluso si estudiamos ciertas cuestiones desde el punto de vista de Hayek y desde el evolucionismo en general, también tenemos que ver que o sea, los proyectos de ingeniería social masiva no funcionan, fracasan, y además las instituciones toman mucho tiempo, lo que nosotros consideramos instituciones, toman mucho tiempo en cobrar vida, digamos, en una sociedad, son parte de un proceso evolutivo, espontáneo, y eso no es algo que va a pasar de un día para el otro. Y entonces me parece que a la hora de tener en cuenta la cuestión de valores, tenemos que tener en cuenta todo eso también.